Muy bien, muy buenos días a todos. Queremos darle la cordial bienvenida a nuestro segundo día de este 10º Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior. En este segundo día de trabajo continuamos con las actividades y en este momento vamos a dar paso a la segunda conferencia del día denominada Retos y perspectivas de la pedagogía para la educación contemporánea. Y el día de hoy nos engalanan con su presencia, nos honran con su participación. La doctora Heréndira Camargo Cíntora, investigadora, docente y formadora de la Escuela Normal Superior de Michoacán, y el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Sean ustedes bienvenidos, doctores, y el micrófono es para ustedes y que se desarrolle de la mejor manera esta conferencia. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias, Benjamín, muy amable. Pues buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, además de compartir con Ernesto, con quien podremos tener un diálogo que esperamos recupere algunos de los planteamientos que han venido haciendo y que también marcan estos desafíos que no solo en la pedagogía, sino en la perspectiva general del pensamiento nos está planteando. Pues es un gusto y le invito a Ernesto a que nos diga un poco sobre él, cuál es su experiencia y desde ella cómo se coloca en este planteamiento que estamos haciendo hoy. Gracias, Heréndira. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí compartiendo, sobre todo en esta actividad novedosa de una conferencia a dos voces, que es un diálogo entre nosotros y un diálogo con ustedes, ¿no? Al mismo tiempo, diríamos. La pedagogía ha sido mi campo de trabajo y la formación docente durante algunos años, y ya varios años, al igual que la docencia. Y desde ese lugar, diríamos, voy a plantear una serie de cuestionamientos y de planteamientos en relación al tema que nos ocupa sobre los retos de la pedagogía para este tiempo contemporáneo, este siglo XXI, ¿no? No solo los retos coyunturales o contextuales derivados de la pandemia y lo que estamos viviendo, sino los retos en términos de una sociedad de la información, de una sociedad globalizada, de una sociedad que, en fin, enfrenta infinidad de situaciones hoy en día, ¿no? Sí, gracias, Ernesto. Creo que el punto que nos va a permitir ir tejiendo este diálogo, estas voces que son, sí, tu voz y la mía, pero como bien lo dices, pues también las voces de quienes nos están escuchando y con quienes hemos venido compartiendo, nos plantea colocarnos justo en este momento histórico, sí, más allá de la coyuntura, pero también identificando cuál es este rumbo que lleva un mundo que es fundamentalmente interconectado, como es lo que estamos viviendo, y quiero, si me lo permites, y para empezar a situar el tema de la pedagogía, quiero plantear la idea de recuperar el tema de la epidemia, ¿sí? Se ha estado manejando aquí como inevitablemente es esta experiencia que nos permitió reconocernos, reconocer que vivimos en un planeta que está conectado, interconectado, que no es nuevo, digo, hay bastantes teóricos que han venido planteando esto desde los años 60 y 70 y que nos han ido mostrando este proceso, pero pareciera que se nos olvidó. Pareciera que nos enfrentamos de pronto a la incertidumbre, a reconocernos vulnerables en un mundo donde algo que parecía lejano se tornó cercano y terminó estableciendo una dinámica particular entre pues, las personas y fundamentalmente en las instituciones educativas, que es como el centro desde el cual podemos platicar. En esa idea, y a partir de esa experiencia y esta pandemia que nos confrontó y nos mostró estas vulnerabilidades que vivimos, ¿cuáles crees tú que son los desafíos? El primer desafío que enfrenta la pedagogía, Ernesto. Bueno, me parece muy importante lo que mencionas, porque creo que la pandemia precisamente nos confrontó acelerando un proceso que en términos del uso de la tecnología, de la intercomunicación y esto que llamamos globalización, ya venía dándose, pero al confrontarnos precisamente generó eso. A mí me parece que en ese sentido, en términos educativos,
la pedagogía se enfrenta a la situación de la formación de profesores y de las nuevas, para que esos profesores formen a las nuevas generaciones, por un lado ante la misma incertidumbre. Sí, se viene hablando de la idea de la incertidumbre desde hace años, pero pareciera como muy abstracto el concepto de repente, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a situaciones así, la incertidumbre está ahí, ¿no? Y el cambio climático es otra de las cosas que hoy está generando muchos problemas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo afrontar eso? ¿Cómo enfrentarlo? Me parece que una de las perspectivas que se abren es precisamente la mirada transdisciplinar, asumir la complejidad de fenómenos como este, de no mirarlo solo coyunturalmente, como venimos diciendo, sino como parte de todo un proceso general y que nos comunica a los seres humanos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a responder los seres humanos a ello? ¿Cómo vamos a responder como profesores ante los alumnos? ¿Y cómo esperamos que los alumnos respondan precisamente a eso cuando ejerzan una profesión, ¿no? Y creo que uno de los retos precisamente va por ahí, de asumir la posibilidad de una perspectiva transdisciplinar que abra el horizonte de análisis de los fenómenos, de los objetos de estudio, para encontrar y construir nuevas respuestas. Yo comparto contigo la idea de aproximarnos a plantear una pedagogía, una educación que se mueva en esta idea de la transdisciplinariedad. Y me gustaría agregar, y bueno, ver qué opinas, sobre recuperar esta idea de la mediación y del diálogo y la articulación, que son elementos importantes. Creo que uno de los desafíos, entre muchos más que tiene la pedagogía, está vinculado con esta posibilidad de generar procesos de mediación que vayan transformando estas prácticas horizontales y muy jerárquicas, muy centrales, que ha tenido también la tradición educativa y pedagógica, para volver las prácticas de mayor horizontalidad, de mayor diálogo, porque eso tendría que ver con la transdisciplina. Justo uno o entre muchos elementos de la transdisciplina tiene que ver con colocarnos en un lugar diferente que nos permite efectivamente establecer un diálogo no solo cognitivo, hasta emocional, ¿no? Con las ciencias y con los seres humanos. Entonces, sí podemos hablar de transdisciplina, igual que hablábamos de incertidumbre como un gran concepto que no sentimos cercano hasta que experimentamos la incertidumbre. Claro. Entonces sería un poco también incorporar esta idea de diálogo y de mediación como parte de estas características del desafío de la educación. Sí, y de hecho añadiría, no solo es la relación con el objeto de conocimiento, es la relación entre los seres humanos. Y en ese sentido, usted que hablas del diálogo, ¿no?, de la horizontalidad, implica como reto, diríamos, derivado, ¿cuáles serían las nuevas relaciones pedagógicas? Claro. En el aula, en el proceso de aprendizaje, y ya después profundizaremos en las variantes que puede haber de lo virtual, lo presencial y demás, pero que exigirían colocarse en otro lugar, no solo ante el objeto de conocimiento, sino ante los demás seres humanos. Cómo posibilitar dialogar entre conocimientos y posturas, entre saberes y conocimientos, entre saber popular y saber científico, entre distintas creencias, ¿no?, en cuestiones interculturales incluso, ¿no?, saberes ancestrales con saberes modernos, como en esa posibilidad de ese diálogo que, pues, recordaremos desde Freire y desde muchos otros pedagogos se viene planteando, pero que quizás hoy la exigencia es mucho mayor, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo verías tú precisamente la cuestión pedagógica, didáctica, y su relación precisamente con esta construcción de nuevos conocimientos o de un conocimiento desde otros lugares? Claro, creo que ahí tocas dos planteamientos muy importantes que tienen que ver también con los desafíos. Uno está relacionado con la idea de construir conocimiento, ¿sí?, que remite pues a una línea, y la otra está relacionada con la práctica docente. Entonces, hablaríamos de esas dos vertientes, que es cómo podemos justo formar en las instituciones de educación superior, formar a los sujetos para que tengan la capacidad de construir conocimiento. Y esa vía
pues sería en una lógica de la transdisciplina, sería a través justo del desarrollo de investigación transdisciplinaria, que los coloca en ese otro lugar, donde efectivamente se asumen como sujetos con capacidad de implementar una serie de razonamientos a partir de una estrategia de investigación, y eso es muy importante. Y en el caso de la práctica docente, pues estaría pensando en tal vez recuperar también algunos planteamientos que ya se han realizado sobre la didáctica no parametral, ¿sí? Que rompe justo con estas prácticas y estas concepciones de algunas didácticas tradicionales que han excluido al sujeto y toda la posibilidad que tiene de interactuar. Entonces, en una didáctica no parametral que me parece muy coherente con la transdisciplina, estaríamos hablando de reconocer al sujeto, su capacidad de construirse a sí mismo, de construir un sentido y un significado de lo que hace, y de ir como desde ese lugar justo abriendo su posibilidad de pensar, de razonar, de establecer los vínculos con otras ciencias, con otros saberes, con él mismo. En esa perspectiva pienso que un aporte muy significativo que hace la transdisciplina es que nos permite desarrollar esa posibilidad de autoobservación y observación, porque desde ahí es que haces el diálogo. O sea, sí hay un razonamiento, pero ese razonamiento tiene que también vincularse con un proceso de desarrollo de la conciencia. Entonces, vas generando ese acercamiento, esa posibilidad de comprender el mundo, de comprender el mismo conocimiento, de significar los conocimientos, no desde la exclusión, sino de estos puntos de encuentro desde los cuales se pueden articular y problematizar. Claro. Pensaría en tres cuestiones derivadas de lo que planteas. Retomaría lo de mediación. Precisamente estas nuevas formas de relación pedagógica supondrían un papel diferente del docente y del alumno. Pero la mediación entonces estaría, digamos, atravesada por el objeto de conocimiento, por la circunstancia, por la emocionalidad que también mencionaba, ¿no? Que sería el otro punto, no solo lo cognitivo, sino también lo emocional. Maturana, por ejemplo, señala que la base de la racionalidad tiene que ver con la emoción, ¿no? Que está en la base y después es que viene el pensamiento, lo cognitivo, la conciencia, ¿no? Entonces esto es muy importante porque las formas en que los alumnos, las alumnas conectan con el conocimiento tienen que ver con sus emociones también, ¿no? Claro. Y entonces la mediación supone precisamente considerar esos factores. Derivado de ello también me parece está la cuestión de los distintos lenguajes mediante los cuales esa mediación puede llevarse a cabo. Derivado de los objetos o contenidos específicos que se van a trabajar, ¿no? Sabemos que cada disciplina científica tiene sus conceptos, sus nociones, sus métodos, sus maneras de mirar, de construir el conocimiento, y que eso supone formas muy particulares de trabajo. Recuerdo también que por ahí Gilles Deleuze dice que aprender es descifrar signos. Y esta idea de la resignificación tiene que ver con eso. Es decir, ¿con qué signos, por decirlo así, llegan los alumnos a la escuela, los maestros a la escuela? Y en ese intercambio de significantes, de significados, empiezan a construir nuevos signos. Entonces empiezan a descifrar, a trabajar a partir de ello nuevas ideas, nuevas nociones, nuevos conceptos, para cada uno ir construyendo sus propias nociones, ¿no? Y aquí está, evidentemente, el lenguaje, ¿no? También como la forma mediante la cual expresamos, escuchamos, transcribimos, escribimos, etcétera, todos esos signos de los que venimos hablando, y que posibilitan precisamente en la autorreflexión, que también mencionabas, ir tomando conciencia. Yo me observo, pero me observo como alguien que está haciendo algo, ¿no? Y en ese observarme haciendo algo es que voy construyendo y voy dando cuenta de eso que voy haciendo y le voy dando un sentido, ¿no? Y a partir de eso, entonces también es que establezco la relación con el otro, ¿no? Con los otros, las otras. Y ahí lo didáctico está también, ¿no? Claro. Porque esa mediación supondría un trabajo didáctico, pedagógico, diferente, ¿no? Sí, en el ámbito de la didáctica es interesante cómo vamos
o cómo requerimos y vamos también avanzando en transformar nuestras relaciones. Ahorita que hablábamos sobre el tema de la mediación, pensaba en la riqueza que tiene incorporar a nuestra didáctica no parametral próxima o hermana, cercana de la transdisciplina, pensaba en la importancia de aprender a hablar con el otro. Este mismo acto de estar dialogando tú y yo, ¿no? Es la posibilidad justo de ir rompiendo ciertas fronteras en el sistema de creencias que tenemos respecto a lo que es el otro y permitirnos escuchar y escuchar. Recupero ahí la función de la conversación, de los círculos de discusión, o sea, estas experiencias que se han venido dando y que se han venido trabajando ya en algunas instituciones, que nos dicen cómo el poder de la palabra en esta interacción que se tiene ayuda justo para ir transgrediendo, porque aprendes desde otro lugar. Ya no solo es el lugar racional o cognitivo, no es el discurso epistemológico en el que te colocas para transgredir, es transgredir sin violentar, obviamente. Estoy hablando de este proceso de ir aproximándonos a la comprensión del que está conmigo, aproximarme al lugar desde el que está hablando el otro, que siempre es un lugar de respeto, ¿no? De acercamiento, de comprensión, desde qué historia, desde qué cosmovisión está planteando, porque cuando empezamos a identificar eso, empezamos a hacer los vínculos. Entonces, esta idea de plantearnos didácticas diferentes, didácticas donde el sujeto esté presente, no como nombre, sino como nombre y contenido, ¿no? El sujeto que está aquí y desde el cual emerge una subjetividad con la que yo puedo interactuar y puedo hablar. Yo creo que este es un desafío muy fuerte y permíteme nada más que agregue que eso nos lleva a plantearnos el romper muchos esquemas que tenemos institucionales. Seguimos concibiendo en los espacios cerrados como los espacios de aprendizaje, el aula como el espacio de aprendizaje, la palabra del profesor como el espacio de aprendizaje, y creo que eso, la realidad del siglo XXI, bueno, desde antes, pero ahora más, nos está mostrando que no puede ser pensado así, que necesitamos pensarnos en una mente abierta, como aula abierta, y que el aula sí es un espacio de contención y de relaciones, pero que no es la única en la que podemos generar procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento. Esto lo vemos ahora con las nuevas modalidades de atención, pero bueno, lo tocaremos después. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Yo pensaría en la idea de eso que hace rato mencionaba, nada más de los múltiples lenguajes, porque es cierto, no solo se aprende en el aula, se aprende fuera del aula, se aprende en el teatro, en el cine, en un diálogo de café, con la música, ¿no? En esos múltiples lenguajes que hacen que la vida de uno se llene de conocimientos, saberes, experiencias, etcétera, ¿no? Y creo que en efecto hay que salir del aula, pero también transformar el interior del aula, porque las prácticas a veces al interior del aula siguen siendo muy convencionales, ¿no? Y no posibilitan que todas estas nuevas tecnologías en una sociedad como la que estamos viviendo puedan irrumpir ahí y mostrar y manifestar esta diversidad de lenguajes, de posibilidades, etcétera, ¿no? Y lo relaciono con la idea del diálogo, quiero profundizar en ello porque a veces olvidamos que diálogo tiene dos raíces, diríamos, la de dos que dialogan a través de la razón o dos palabras que se encuentran, por decirlo así, ¿no? Porque logos tiene la idea de razón y de palabra. Y a veces cuando lo centramos solamente en la razón, caemos en dogmatismos, en yo tengo la razón, en quién fundamenta, en lugar de una escucha real, ¿no? Porque ya quiero expresarlo desde mi razón, ¿no? Y creo que ahí el mundo del arte cuestiona mucho esa razón y nos hace ver que la razón también te comete locuras, ¿no? Y por otro lado está la palabra. Cuando lo hacemos desde la palabra, entra más en juego la emoción. Si logramos establecer un equilibrio entre palabra y razón, me parece que el diálogo adquiere mayor profundidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que el concepto de formación posibilita
romper esos esquemas que mencionabas del aula, porque nos damos cuenta de que nos formamos en distintos espacios, en distintos momentos, en distintos tiempos, pero que tenemos que estar abiertos a ello. Y estar abiertos es escuchar, es observar de manera diferente las cosas, estar atento, reconocer que el otro puede tener ideas, conceptos interesantes, que me puedan gustar o atraer, o por lo menos cuestionar mi propia cosmovisión, ¿no? Entonces creo que eso está como ahí rondando precisamente en esto que venimos diciendo de los retos de una pedagogía, porque los docentes tendrían que ir asumiendo desde esta otra mirada esa mediación, ese diálogo, ese romper barreras entre disciplinas, ¿no? Y que llevarían a esto que ya iniciabas en términos de las modalidades posibles de ese proceso y que hoy nos pusieron precisamente también como frente a ello, ¿no? Confrontándonos en términos de la virtualidad, que fue de repente, o sea, todos veníamos trabajando en lo presencial y de repente se dice ya no más escuela y ahora a la virtualidad. Y no solo los de mi generación, ¿no? Dijimos, ¿y ahora cómo trabajo? Si yo no me conecto mucho en la internet o manejo muchas cosas, sino en general, porque no es lo mismo pensar esta virtualidad, este acceso a internet, correo electrónico, en el uso cotidiano, a pensar en procesos formativos, educativos, a través de ello, ¿no? Y creo que eso abre también reflexiones, no solo, insisto, en esto de la pandemia, sino nos va a dejar muchas cosas para, de aquí en adelante, volver a replantear cuestiones educativas, pedagógicas, didácticas, ¿no? Sí, mientras te escuchaba pensaba, volviendo a la pandemia, que nos mostró la crisis, pero la crisis tiene también varias caras, ¿sí? Una es el riesgo, nos mostró el riesgo, pero también tiene la cara de la oportunidad. Entonces, en este sentido, podemos plantear nosotros la posibilidad de la oportunidad que nos brindó, también reconocer, encontrar, buscar, explorar o probar, ¿no? Y esto está relacionado con estas nuevas formas en que nos pensamos para hacer la docencia o para tener una relación de conocimiento, de aprendizaje con los estudiantes, que fue el transitar de la modalidad presencial a una modalidad, por ejemplo, virtual. ¿Tú cómo la viviste, Ernesto? Yo la viví como el gran reto de tener que primero reconocer mis ignorancias ante estas nuevas tecnologías, ¿no? Si bien ya la computadora tiene varios años en mi vida, diríamos, no tenía esa lógica. He sido docente presencial durante más de 40 años y estoy muy habituado a la interacción con los alumnos, a las dinámicas en el grupo, etcétera, ¿no? Entonces ahora siento que abrió posibilidades, pero también nos mostró que puede haber límites, ¿no? Para ciertos campos de conocimiento, para cierto tipo de actividades, para cierto tipo de interacciones. Pero fue un reto porque manejaba internet, manejaba correo electrónico, navegar, pero conformar una lógica de trabajo pedagógico a través de la pantalla, pensando que los alumnos van a realizar toda una serie de acciones, de actividades y demás, no estando juntos, ¿no? Es como romperte un esquema de trabajo, ¿no? Y evidentemente pone en juego la subjetividad propia y la de ellos, los alumnos, porque también ellos se inscribieron a un espacio presencial, su idea era estar en un salón, interactuar con los compañeros, salir al recreo o al descanso, jugar, regresar, interactuar, convivir, etc. Y ahora eso se rompió. Tuvimos que generar nuevas formas o tenemos que generar nuevas formas de interacción al interior del espacio virtual, digamos, ¿no? No sé tú cómo es tu experiencia. Sí, yo creo que eso que tocas es muy interesante, cómo nos enfrentamos a nuevas formas de interacción para las que no nos habíamos pensado, porque es una cosa, digamos, pensarte en relación a tus actividades de amistad, donde interactúas a través de la tecnología o en las sesiones virtuales. Y otra cosa es pensarte en un proceso
de aprendizaje, donde hay una responsabilidad implícita en lo que se va a generar en ese espacio, que ahora es particularmente interesante porque era un espacio que no estaba y sí estaba, ¿sí? Estás ahí en la sesión, estás aparentemente en una interacción con los estudiantes, ellos contigo, y sin embargo no tenías tampoco la certeza de que eso fuera el espacio de interacción. Si hablamos de cámaras cerradas, de silencios, si hablamos de ausencias, si hablamos de destiempos hasta en la participación, me parece que ahí hay todo un proceso muy profundo de subjetividad y de identidad que replantea lo que somos, la manera en que interactuamos a través de la misma tecnología, ¿no? Particularmente creo que esta incertidumbre, esta vulnerabilidad que nos trajo primero como enfermedad, también se tradujo en estas formas de interacción. Proximidad y distancia empiezan a tomar otro significado y otro sentido. Ya no como las nombrábamos o creíamos, sino que empiezan a tener otro nombre. Pareciera que hay categorías que empiezan a fluirse, ¿sí? Que ya no son lo mismo, que no nos dicen lo que nos decían antes. Entonces, bueno, así es como, por lo menos en términos de virtualidad, pienso que estas nociones de espacio, de tiempo, de lugar, estar, no estar, escuchar y no escuchar, todas estas interferencias o mediaciones sí van dictando en términos de una nueva relación. Sí, de hecho ahorita mismo, sí. ¿no? O sea, ¿cuánta gente nos está escuchando, cuánta no? No sabemos, no vemos sus caras, sus rostros. En el aula el espacio presencial posibilita eso. Uno aprendió a mirar en los rostros inquietudes, preguntas, aburrimiento, a estar alegre, inquietud, etcétera, ¿no? Pero en la pantalla se pierde eso, ¿no? De repente, no solo con la cámara apagada, que no sabemos si debería estar el alumno ahí o se paró y se fue a comer algo o lo que sea, sino aún con la cámara prendida, no alcanza a distinguirse del rostro las mismas expresiones, ¿no? Entonces, eso en la interacción presencial es fundamental en esta interacción de subjetividades porque el docente nos guiábamos por eso, para preguntarle al alumno que estaba distraído, para que al participar aquel que se veía inquieto, en fin, ¿no? Que en la virtualidad no se presenta igual, ¿no? Y lo mismo creo que sucede con los alumnos. Es decir, cuando nos ven desde que entramos al salón, se ve que viene molesto, se ve que viene contento, o viene apurado, o, en fin, preparó la clase, no la preparó, muchas cosas que como alumno uno especula, ¿no? Pero en la virtualidad, tampoco, ellos no saben si estamos en pijama, ¿no? Claro, como algunos de ellos, ¿no? No saben si nos acabamos de levantar, no saben si también de repente les digo, voy a poner una presentación y apago la cámara y también me voy, ¿no? Y entonces, ¿con quién dialogo realmente? Claro. ¿Quién es el otro o la otra ahí, no? Se vuelve también virtual, ¿no? Y cuando pienso en esto, me lleva a reflexionar en estas nuevas formas de relaciones que tienen los jóvenes, de poder tener un novio, un amigo en otro país, en otros horarios, en otros lugares, que no conocen realmente, pero que al parecer es conocido porque en la virtualidad se mandan información, etcétera, que puede ser cierta o no, como hemos visto en muchas situaciones. ¿Qué subjetividad se construye a partir de eso, no? Sí, sí, creo que así como podemos hacer críticas a la modalidad presencial, también podemos recuperar, fíjate, la importancia de cómo en esta modalidad, estos rituales que tenemos los profesores y los estudiantes van generando una identidad, ¿sí? Pensaba, sí, una subjetividad y sí una identidad, ¿no? Entonces, repetimos rituales, nos acostumbramos y esos rituales nos dan cohesión como grupo, nos dan un ambiente de contención y contradictoria o paradójicamente también nos dan la posibilidad de libertad, diría
Han, ¿no? Es ahí en la comunidad, porque se convierte en una comunidad del aula. Esa es como una ventaja del trabajo presencial, pero en la virtualidad se van diluyendo. Aparecen otro tipo de rituales, ¿sí? Y que nos hablan de otro proceso de configuración, también de identidad y de subjetividad. Hay quienes hablan de la subjetividad híbrida hoy ya, ¿no? O sea, de subjetividad híbrida y de identidad híbrida. Entonces, lo que está detrás de esta idea, aparece esta idea de una realidad que está moviéndose, fluyendo. Bauman diría que en una sociedad líquida, ¿sí? No hay algo, no está ya lo sólido, y entonces todo va pasando, ¿no? Y entonces, pues sí, podemos identificar las aportaciones que hace un trabajo presencial, la riqueza que nos brinda, pero también buscar comprender estas nuevas construcciones que se están haciendo a través de la virtualidad. Sí, fíjate, ahorita me empiezo a pensar a partir de esta referencia a Bauman y de esta identidad. Pienso en las fotos generacionales, ¿no? O fotos de grupo. Atrapar el momento. Pero en realidad la virtualidad es un fluir. Es un fluir. No lo atrapas en ningún momento. Es decir, continúa y continúa y continúa, ¿no? El ir a un lugar, a un espacio, al espacio-tiempo del aula, es también un momento. Pero aquí te conectas en cualquier situación. Yo he visto con profesores con los que trabajo dando cursos que dicen, es que tengo que tener prendido mi celular todo el día. 10, 11 de la noche los alumnos te mandan un mensaje. En los correos electrónicos, ¿no? Maestro, maestra, te mandan trabajos a todas horas. Y digo, bueno, ¿en qué momento el hábito, la disciplina que uno piensa como fundamentales en el proceso educativo se recuperan o se podrían recuperar en la virtualidad? Pues porque ahí el correo está, sí, ¿no? Y generalmente los maestros lo que hacen es, bueno, está bien, ¿no? Lo reciben. En la presencialidad uno también a veces jugaba con eso, de mañana se lo entrego, pero había como la idea de un esquema de construcción de temporalidad, de decir que era formativa, ¿no? Pero también de irrupción de la privacidad, en ese sentido, porque digo, bueno, si a un docente le pueden mandar sus mensajes de WhatsApp a las 9, 10 de la noche haciéndole preguntas, ¿no? Digo, ¿en qué momento ese docente tiene su espacio privado de decir, terminé mi clase, estoy en mi casa y quiero descansar, ¿no? Porque además, en las escuelas te dicen que los atiendas. Ni siquiera es que digas, bueno, yo no le hago caso, mañana lo veo. No, es ¿por qué no contestó el mensaje?, ¿no? Me dicen los maestros. Y yo digo, bueno, eso es irrumpir la privacidad, invadir el espacio privado, que es parte, me parece, de la construcción de subjetividad en este mundo, ¿no? La virtualidad es irrumpir tu vida privada, ¿no? Es meterse a tu casa, es mandarte mensajes, es que aunque tú no quieras, estás conectado y te llegan mensajes, a tu WhatsApp te llegan mensajes, y entonces, ¿cómo puede uno detener eso y decir, a ver, hasta aquí, en esta idea de identidad, yo soy esto, si estoy constantemente invadido, diríamos, por mensajes, por avisos, por comunicaciones, etcétera, ¿no? Sí, sí, es que esta idea de tiempo, de espacio también van cambiando. Tiempo y espacio parecen mantenerse en un continuum, pero también parecen estar segmentados. Entonces, son como grandes contradicciones, ¿no? En cómo estamos nosotros enfrentando y asumiendo esta forma de vivir la complejidad y la realidad, que es sumamente compleja, que nos está mostrando cómo hay procesos que tienen su propia dinámica y al relacionarse generan estas contradicciones en las que sí, hay grandes desafíos para repensarnos como profesores. O sea, ¿desde dónde pongo mi mirada para buscar tener una actuación que efectivamente muestre que comprendo la realidad y que soy capaz de moverme con esa realidad, pero también cuidar que no sea un acto de frivolidad que encare o que cubra
pues que hay una responsabilidad ahí, o sea, es como ir mirando atrás y atrás para no quedarnos con esta manifestación real, pero también ir mirando hacia atrás y hacia adelante, que yo creo que eso es un desafío muy importante también, pensar en presente y ver al futuro, y en ese sentido estarnos moviendo, anticipando aquello que se puede anticipar en términos, yo hablo de razonamiento básicamente, porque hay cosas que definitivamente no podemos nosotros anticipar que sucedan. Claro. Y pienso en esto, la información que recibimos constantemente contribuye precisamente a la construcción de esa identidad, ¿no? Cuando abrimos la virtualidad, la incrustamos en el aula, ahora en esta pandemia, abrimos múltiples vías de información para los alumnos, ¿no? La referencia nuestra era el libro. ¿Dónde consulto el libro? Ve a la biblioteca. Ahora se abren múltiples posibilidades porque el acceso a la Internet implica miles, millones de páginas donde se pueda. ¿Cómo filtrar eso? ¿Cómo asegurar que lo que buscas tiene argumentos, fundamentos, etcétera? En esta idea de la cientificidad, ¿no? De decir, necesito construir una concepción científica del mundo para poder afrontar múltiples retos, ¿no? Pero entonces también hace que el docente tenga que conocer esas otras posibilidades y cómo enseñarle al alumno o a la alumna a filtrar, a reconocer, a no dejarse influenciar, ¿no? Lo vemos mucho ahorita con esto de la infodemia. Sí. Y como hay un relativo anonimato o un muy gran anonimato, pues se puede decir lo que se quiera sin asumir la responsabilidad de ello. Que en la presencialidad no sucede. En la presencialidad, si un alumno expresa algo, es él quien lo está diciendo, ¿no? En cambio acá no. Acá puede pasar como anónimo porque además yo lo que veo son claves, no veo nombres, ¿no? Soy un usuario. Sí. Fíjate, desde los conceptos, ¿no? Sí. Y aquí, perdón para todos los tecnólogos, ¿no? Yo soy un usuario, no un alumno, una persona. Sí. ¿No? Sí. No soy mi nombre, soy mi contraseña, ¿no? Y por otro lado, también la tecnología falla, ¿sí? Es decir, si bien es cierto, hay muchas ventajas, ahí falla la Internet porque somos millones conectados a la misma hora, ¿no? Ahora, en las horas pico de la escuela, ¿no? Pues de repente la señal baja, no se escucha, no se oye, algunas plataformas son mejores que otras, no voy a decir nombres para no caer en la publicidad, pero me voy a decir que metió bono, pero en efecto, quien construye también una plataforma educativa debe tener una lógica pedagógica. Claro. ¿No? Y generalmente no la tienen en el sentido de que estudiaron para construir plataformas virtuales tecnológicamente hablando, pero no pedagógicamente hablando. Y como fue muy breve el espacio de tiempo en el que inició la pandemia y tuvimos que dar clases virtuales, pues encontramos plataformas muy bien construidas y otras plataformas que no son tan amigables como también dicen, ¿no? Que son conceptos de la subjetividad. Por ejemplo, yo digo, ¿esta página es amigable? Yo decía, amigable es una persona, ¿no? No todo este lenguaje también tiene que ver con esta identidad. Es decir, cómo me constituyo entonces a partir de eso, cómo le digo al profesor o cómo le digo al que me está apoyando en la plataforma ciertas cosas. Le digo, es que no la veo tan amigable, ¿no? Claro. Y me siento extraño diciendo eso, ¿no? Pero para el otro es como, pues así le debo de decir, ¿no? Yo no me parece que si yo le dijera, fíjate que está fallando y no encuentro maneras de... Es que no es amigable, pero usted si se familiariza con ella va a ver que la hace amigable, ¿no? Es como decir, si se va a tomar un café 2 o 3 veces con una persona, seguramente encontrarán puntos de encuentro, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. Pero es una máquina, es una pantalla. Y entonces creo, sobre todo los en mi generación, ¿no? Quizás los más jóvenes que lo vean de otra manera porque crecieron o están creciendo con este lenguaje, les sea más fácil, pero también eso implica como reto para el docente. Claro, sí, es comprender la lógica de razonamiento desde la cual alguien construye algo, que es diferente a la lógica de razonamiento que podemos tener todos, ¿no? O que tenemos todos. En este caso, pues evidentemente un profesor
se piensa, más un profesor de nuestra edad, se piensa pues con una idea de organización, ¿sí? de trabajo, con una imagen de aquello que está configurado para generar procesos de aprendizaje, pero nos enfrentamos a otras formas de organización, a otros razonamientos. Así es. Y eso me hace pensar en que también esto se ha comentado en la importancia que tenemos de trabajar de manera muy profunda con los estudiantes, porque pareciera que todo este elemento técnico también va diluyendo procesos éticos de parte de ellos que son muy importantes y que hacen que emerjan prácticas de violencia y de interacción que están trastocando pues estas ideas de movernos en comunidades escolares, entre comillas, en comunidades de aprendizaje institucionales, y no me refiero al espacio físico, sino esta capacidad de encontrarnos y de dialogar estudiantes como profesores, ¿no? Sí. Entonces, es tanta la influencia que tienen estas formas, es tanto el impacto que tiene la tecnología, que se va moviendo. Escuchándote, recordaba un comentario que me hace un estudiante hace unos días, y me dice, ahora sí voy a aprender porque ya volví al aula. Sin embargo, diciendo eso, se conectó a su celular, a su computadora, y se olvidó por bastante tiempo que estábamos trabajando presencialmente, bueno, que estábamos juntos en ese espacio, ¿no? Entonces, sí, es como esa contradicción de, bueno, sí, que se va dando como parte de esta influencia que está teniendo también la tecnología, de esta forma de razonar y de meternos como en una serie de cables tejidos, ¿no? En los que nos perdemos. Fíjate que me lleva a pensar en el concepto, en la noción más bien del pensar, el pensamiento. Porque ahorita que dices esto del alumno, a mí me ha pasado también, están con el celular todo el tiempo, ¿no? Pero hasta en el cine. Yo me pregunto qué va a hacer una persona al cine si prende su celular y está jugando con el celular en lugar de estar viendo la película, cuando para mí la noción de ir al cine es ver la película, ¿no? Pero creo que está construyendo formas. Pero vuelvo a la noción del pensar. El pensar requiere tiempo. ¿Sí? Es un proceso que requiere una temporalidad para escuchar la información, para procesarla, en fin, ¿no? Y creo que la virtualidad de repente nos mete en una velocidad que no posibilita ese pensar, ¿no? Y uno siente más rápido el tiempo ante la pantalla, ¿no? Que en el salón. Uno programa en el salón su sesión y dice, voy a empezar aquí, voy a terminar aquí, y más o menos va trabajándolo de tal manera que conduzca a ese objetivo, ¿no? En la virtualidad se pierde un poco eso, porque en lo que se conectan, en lo que estamos centrándonos, aquí hay otras características, decir, a ver, hagan esta actividad, 10 minutos, háganla, y como nos desconectamos, y ahorita regresamos para verlo, y entre lo que ellos se conectan, o a veces estás en la pantalla y ellos por el celular están trabajando, para dialogar entre ellos, requiere tiempos diferentes, que no son tan manejables, me parece, o por lo menos a mí no me han sido, que la presencialidad. Y entonces, pensar que uno dice, requerimos tiempo para hacerlo, para hacer una pregunta, para que se comprenda la misma pregunta, etcétera, y te den distintas respuestas, conlleva otra lógica diferente, ¿no? Y en esa virtualidad, como tampoco veo las caras o están las puras pantallas, digo, si estarán pensándolo, estarán a que en la presencialidad lo ves, o sea, uno se da cuenta de cuando un alumno sí está trabajando o cuando está distraído platicando con nosotros. Aquí no. Claro, sí, es este tiempo que se mueve, que es rápido, en esta inmediatez. Vivimos mucho este ritmo también, y ese ritmo nos presiona para llevar de una cierta forma el proceso o el trabajo con los estudiantes, ¿no? Sí nos mete en otra lógica. Algunos sociólogos hablan de poner atención en esto, esta
este impacto que está teniendo la tecnología y la hiperconectividad, porque dicen lo que hay detrás tiene implicaciones muy serias. Lo pensaba justo a partir de esta idea de pensamiento, ¿no? Claro. O sea, sí, el pensamiento requiere un tiempo de aquietamiento, de volver sobre aquello que escuché o aquello que leí, o esta palabra y este tiempo, esta idea, a qué me remite, cómo la acomodo. También estamos hablando de otro tiempo, ¿verdad? Porque sí. es como lo pensábamos tal vez, ¿no? Sí, la temporalidad, la noción de tiempo, tú lo mencionaste hace rato, es diferente, ¿no? Vivimos a una velocidad, ¿no? Ahorita cruzando la avenida para venir para acá, uno ve pasar los coches, rápido, 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 empiezas, ¿en qué momento se para alguien para decir, pásele, ¿no? Todo el mundo llevamos prisa, todo el mundo tenemos otra idea de la temporalidad. Y los alumnos, las nuevas generaciones, las alumnas, no se digan, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí hay precisamente ese reto, volvemos a lo pedagógico, ¿no? Y nada más cerraría muy rápidamente con lo ético que estabas planteando, ¿no? Ya hace años recuerdo que Habermas escribió un libro titulado Ciencia y Técnica como Ideología, ¿no? Creo que necesitamos repensar desde ese lugar todo lo que está sucediendo con esta tecnología y ciencia, porque siempre se ha planteado como en una neutralidad. Claro, ¿no? Claro. Como no importa el medio, esto es neutro, y no, sí construye, genera, el medio es el mensaje, también por ahí lo se llama, ¿no? Es como toda una noción diferente. Sí, bueno, pues a mí me gustaría también solo cerrar este diálogo, voz a voz, cerrar pensando que sí tenemos muchos desafíos y el desafío fundamental es esta posibilidad de seguir promoviendo la esperanza en la formación. Y es por ahí por donde podemos realmente generar procesos de transformación, ¿no? El proyecto humano es el proyecto de la esperanza. El presente y el futuro es para ellos y para nosotros. Entonces, por ahí es, creo, el desafío que siempre ha estado presente y ahora de manera renovada, pues sigue siendo un desafío fundamental para quienes nos dedicamos a la educación. Pues me ha gustado mucho estar escuchándote, como siempre que coincidimos, pues aprendo mucho. Gracias, igualmente fue un placer. Creo que nos salió no tan mal. Pues muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, doctores. Muy bien, la verdad es que fue un placer escucharlos y esta charla muy amena, muy cercana a todos los participantes, considero que tuvo muchos elementos valiosos. Solamente me gustaría precisar que los doctores que hoy nos acompañaron pues tienen una amplia trayectoria en el ámbito educativo. La doctora Heréndira Camargo, bueno, pues es investigadora del Cuerpo Académico Formare de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Asimismo ha sido docente, ha sido coordinadora de diferentes programas en diferentes espacios también de la parte gubernamental, pero también es una importante innovadora y participadora en cuestiones de actualización docente, en cuestión de formadores también. Y bueno, el doctor Ernesto, pues obviamente su amplia trayectoria también como educador, como formador, también como doctor en la línea de teoría pedagógica y más de 40 años de servicio, además de ser investigador, docente en diferentes universidades. Creo que esta amplia trayectoria se notó en el diálogo que nos presentaron. Y bueno, solamente podría puntualizar que la verdad nos han llevado en ese momento histórico que estamos viviendo a través de esos retos y esos desafíos, principalmente cómo generar la mirada transdisciplinaria y cómo articular con este enfoque o este paradigma de la complejidad que pudiera ya abrirnos perspectivas distintas a los formadores. Generar este proceso dialógico es fundamental para poder reconocernos y conocernos, además de construir diferentes espacios de obtención de conocimiento. Y bueno, repensar también esta parte de la pedagogía desde la época contemporánea y establecer nuevas relaciones pedagógicas. Creo que eso es fundamental, así como tener esta esperanza en la formación, como lo dijo claramente la doctora Heréndira. Y bueno, en este momento abriremos el espacio para si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Con mucho gusto los escuchamos y los escuchan los doctores.
Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, nada más quiero decir que ha sido muy enriquecedora este diálogo, muy interesante, que a mí en lo personal me dio mucho gusto escuchar, sobre todo la importancia que tienen las las artes, que es un tema que a mí me gusta mucho, pero particularmente las artes y cómo es que estas impactan en el ambiente áulico, fuera de él. Y bueno, son varios los tópicos que estuvieron compartiendo, pero pues me parece excelente. Hemos tenido tanto la doctora Heréndira como su servidor por cuestiones de prácticas educativas fuera del aula y han sido muy enriquecedoras. Por ahí nos compartimos en un tiempo esta situación y me encanta también que nuestro invitado especial esté en sintonía con ello. Muchas gracias. Feliz mañana. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Está el espacio abierto. ¿Podría participar? Adelante. Hola, soy Itzel. Un gusto, la verdad, escuchar esta plática tan amena que tuvieron y rescatar esa parte quizás tan importante de la subjetividad. Cómo es que las emociones influyen de manera tan positiva en el aprendizaje y también considerar esta realidad en la que vivimos, donde el tiempo y el espacio juegan también un papel importante para esa formación y también esa parte de la enseñanza. Entonces, saber que estamos en una realidad que se mueve, que es cambiante y que nos mueve también a nosotros a cambiar de paradigmas, de romper nuestros esquemas y movernos junto con esa realidad. Gracias por su linda intervención. Gracias. Adelante, ¿alguien más? Sí, buenos días, si me permiten, maestros. Fue de verdad un gozo y un disfrute escuchar el diálogo con la doctora Heréndira y el doctor Enrique, perdón, sí dije bien su nombre. Gracias, realmente fue muy enriquecedor, mantuvo toda nuestra atención y sería fabuloso que se promoviera más así esta forma de diálogo. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Buenos días. Quisiera participar para darles una calurosa felicitación por su exposición, además de ser fuera de lo tradicional. Es muy agradable escuchar el diálogo porque lo hace a uno ser más participativo y además todos los elementos expuestos muy bien manejados y les felicito realmente. Creo que fue una agradable conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gustavo, creo que está pidiendo la participación. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues más que nada, pues la felicitación y pues muy interesante la manera en que llevaron este diálogo, porque yo creo que pues la mayoría de aquí somos docentes, ¿no? Y sentimos, al menos yo me sentí muy identificado durante toda la plática, porque muchas de las cuestiones de la comunicación, la digitalidad, en comparación a la presencialidad, pues son como cuestiones que a veces nos guardamos como maestro y por la misma situación no tenemos con quién compartirla. Entonces, escuchar a expertos que también viven, que tienen más experiencia que nosotros, también están viviendo esta situación y que están de acuerdo y tienen opiniones muy similares al respecto, pues eso es un alivio, ¿no? Porque a veces uno piensa en el síndrome del burnout, decir, ay, no, pues es que creo que esto de línea no es lo mío y uno piensa que ya está soltando la toalla, pero escucha acá a los expertos y es un fenómeno natural por la misma situación. Entonces, al menos a mí me hace sentir en paz conmigo mismo, por sé que todavía no estoy quemado, aunque estoy joven, creo, pero pues muy, muy ameno aquel diálogo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. No sé si hubiera algún otro comentario. Muy bien, creo que la maestra Julieta. Buenos días. Sí, nada más, bueno, agradecerles el diálogo que tuvieron y también lo que comenta mi compañero Gustavo. Me parece muy interesante y creo que todos tenemos como la misma opinión de esta experiencia de educación en línea, pero creo que los que estamos trabajando como con futuros docentes, también sería muy importante compartir con ellos que ahorita son alumnos, que son nuestros alumnos y que han estado trabajando en esta modalidad, como que buscar un espacio de también un conversatorio con ellos para compartir estas experiencias que hemos tenido y que también ellos se den cuenta de, pues, de todo lo que hemos pasado tras la pantalla y frente a pantallas que, con rostros que no vemos y todo lo que comentaban los panelistas ahorita. Entonces creo que sería importante esa parte de nosotros como docentes, ojalá que muchos alumnos estuvieran conectados en este momento, pero pues sí sería importante esa parte de buscar el espacio, de compartir con ellos estas vivencias que hemos tenido y pues todo lo que hemos experimentado, ¿no? Porque también ellos van para ser docentes y esperemos que no les toque una situación como la que nos ha tocado a nosotros, pero creo que esa parte sería importante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario más. ¿No? Bueno, parece que no. Doctor Ernesto, doctora Heréndira, agradecemos infinitamente su participación. No sé si quieren hacer algún último comentario, doctores. Pues agradecer también la disposición y la escucha y los comentarios de todos ustedes porque somos compañeros y hemos coincidido y coincidimos en los espacios. Entonces, pues agradecer su atención y su aprecio, por supuesto. Sí, igualmente, muchas gracias por estar acompañándonos, ¿no? Y sus palabras también nos hacen ver que como docentes compartimos precisamente esto que llamamos compartir experiencias, conocimientos. Es real, pues, está dado en las palabras que nos expresan y que, bueno, el diálogo realmente fue con todos y con todas, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctores. Bueno, pues cerramos esta participación agradeciéndoles al doctor Ernesto Rodríguez Moncada y a la doctora Heréndira Camargo Cintora como participantes en esta segunda conferencia del día. Muchas gracias por su participación. Continuamos en el evento.